fue el periodo de las apariciones de Fátima. Inició con el ángel en Portugal, después con la Virgen en el 17, después con Lucía en Pontevedra, en vuestro país, en 1925, y finalmente con Lucía en Tui, también en vuestro país, el 29. Todo esto es el mensaje de Fátima. Interesante que Fátima se inicia con el ángel que trae la hostia consagrada, Jesús, y termina con la visión de Tui, que es la visión de la Santísima Trinidad. Fantástico. Fátima se inicia con Dios y termina con Dios. Porque Dios es el centro de Fátima, porque es el centro de nuestra vida cristiana. No podría ser distinto de eso. Así que la espiritualidad de los niños muy pronto fue una espiritualidad trinitaria y centrada en Dios. A partir de Fátima o de la experiencia de la Virgen y del ángel, los pastorcitos pensaban en dos totalmente, especialmente Francisco. Fue lo que más captó a la espiritualidad del Señor. Y entonces él decía, cuando le preguntaron, Francisco, ¿qué te encantó más ver? ¿Qué te ha gustado más? Miren cómo un chico de 9 años tiene todo ordenado en su cabeza, todo así, ¿saben? Él ha dicho, me encantó ver el ángel, pero todavía me encantó más ver a la Virgen. Pero lo que verdaderamente gusté fue ver al Señor en aquella luz que la Virgen nos colocó en el pecho. Miren qué bien, el ángel sí, después la Virgen, pero más el Señor. Esto era nuestro pequeño Francisco. Me gusté mucho ver el ángel, pero más a Nuestra Señora. Pero lo que me gustó más fue ver a nuestro Señor en esa luz que Nuestra Señora nos penetró en el corazón. Y después él quería hacer esto, no soltanto, una vez me acuerdo que Lucía le preguntó, Francisco, ¿cuándo vas al cielo? Pide por esta intención y por aquel y por aquella. Francisco en la tierra, su visión era consolar a Jesús, consolar a Dios, que le pareció estar triste. Y era su idea fija, consolar a Dios. Él era el consolador de Dios. Entonces dice Lucía, cuando llegares al cielo, pide por esto. Y él ha contestado, mire, esas cosas pídelas a Jacinta, porque tengo miedo de me olvidar cuando llegue al cielo. Porque cuando voy a ver a Jesús, solo lo quiero consolar. Era su forma de decir, esta es mi vocación, consolar a Dios. Y nuestra pequeña Jacinta, una vez que nunca otra cosa que consolarlo. Y miren lo que decía Jacinta, me gusta tanto decirle a Jesús que lo amo. Muchas veces cuando se lo digo, siento un fuego en mi corazón, pero no me quema. Esto tengo que vos decir. ¿Saben lo que hace falta a los cristianos? Fuego en el corazón. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. ¿Que me explico? Sí. Porque una vez, esto voy a contar y pedí a Fernanda que me ayudara, porque se pasó con un padre que me contó. Un sacerdote muy santo que habita en Fátima fue al norte de Portugal a celebrar misa en su parroquia natal, donde él ha nacido. Y estaba su mamá en la fila para la comunión. Una viejita, una señora mayor, muy querida, pero en Portugal, bueno, pasa así. Aquí no, pero la pasa así. Y estaba la abuelita con un nieto en la mano, en la fila para la comunión. Y así muy despacito, muy concentrada, muy seria. Y llegó a su vez y el padre le dice, el cuerpo de Cristo. Y la abuelita, su mamá, amén. Y el nieto, abuelita, ¿te dolió mucho? ¿Te dolió mucho? Esto en portugués me hace más fácil decir, pero ya vi que ustedes entendieron. Es que nosotros tenemos una vez una cara, tantas veces de soy cristiano, pero me duele mucho. No es verdad. Ponemos una cara tan difícil. Hacemos el cristianismo una cosa tan dura. Ay, Jesús mío, ahora que Dios me va a pedir. ¿Pero qué cosa Dios pide? El amor y la alegría. Ay, pero viene la cruz. Pero viene la cruz para todos, cristianos y no cristianos. La suerte es que nuestra cruz tiene el Señor. ¿Sabe? Yo trabajo en el hospital. Sufren todos, cristianos y no cristianos. La cruz es patrimonio
patrimonio mundial de la humanidad. Y protegido por leyes especiales, así que tranquilos. Pero ¿cuál es la diferencia de un cristiano? Es que en la cruz está el Señor. Entonces, si yo verdaderamente soy una mujer de fe, yo no entiendo porque hay personas que dicen, ¿por qué esto me sucedió a mí? Soy tan católica y ahora tengo un cáncer. Ustedes, yo sé que en España no pasa esto, pero en Portugal sí pasa. No, este tipo de cosas, ¿por qué a mí, que soy tan bueno, tengo esto? Hombre, ¿es el Señor? ¿Sabe que el Señor no encarnó para nos quitar los problemas? ¿Me explico? Sí. Porque Él mismo no ha quitado a sí mismo los problemas, o quitó a sí mismo los problemas. Pobrecito, estaba lleno de problemas, del inicio al final. ¡Qué Dios más complicado! Así, Dios ha encarnado para nos salvar todo eso, pero para nos hacer compañía en nuestros problemas. Yo camino contigo. Porque no es un Dios que nos infantiliza. ¿Entienden esta palabra? Sí. No es un Dios que nos infantiliza. Fíjense ustedes si ustedes no dejaran caminar a vuestros hijos pequeñitos para que no se cayeran y no se magoaran. Y siempre andaban con ellos a los brazos. ¿Qué pasaría? No caminaban jamás. El Señor es así. No nos quita los problemas, pero camina con nosotros, ¿vale? Así que tenemos que tener fuego en el corazón. Sí, soy católico y soy muy feliz. No, sí, soy católico. Por eso tengo una cruz. Que me duele, esto me duele. Y hago mi esfuerzo para no decir estas cosas, porque también me pasa a mí. Cuando está un poquito pesada, digo, oye Jesús, soy tu esposa, y ahora, tranquilo. Pero él me dice, jeje. Así, se reí, bueno. Bueno, adelante. Es también una espiritualidad eucarística. Jesús, Eucaristía, es verdaderamente algo muy importante de la vida de los pastorcitos. La Eucaristía, y me gusta pensar en un documento también del Papa Benedicto, que es el Sacramentum Caritatis, que hablaba de la Eucaristía celebrada, de la Eucaristía vivida y de la Eucaristía creída. Los tres vivían muy bien esta tríplice dimensión de la Eucaristía, que no puedo hablar aquí porque sería una hora más. Pero era interesante que los pastorcitos amaban la Eucaristía celebrada. Por ejemplo, Jacinta, era un día de la semana, un viernes, martes, estaba ya muy mal y quería ir a la misa. Tenía dolor de cabeza. Y Lucía le dice, mira Jacinta, no es domingo, estás tan mal, ¿por qué vas a la misa? Te quiero en casa. Y ella contestó, déjame ir, voy por los pecadores que ni al domingo van a la misa. Así que los pastorcitos amaban la Eucaristía litúrgica celebrada, pero también amaban aquel pequeño momento que se llamaba acción de gracia, ¿sabe? El postcomunio. El momento cuando recibimos Jesús en nuestro corazón eucarístico. Y nuestra cabeza, ¿para dónde va? Para todas las partes. Para las señoras del coro que cantan muy bien o muy mal. Para el vecino de la frente que está vestido así o asado. Para el padre que ha hecho una homilía así o asado. Va para todas las partes, menos para el Señor que está conmigo. Y llamaban la Eucaristía como acto de adoración, prolongamiento de la misa celebrada. Este era el tríplice amor eucarístico de los pastorcitos que la Virgen nos educó a amar a Jesús. Celebrado en la Santa Misa, este momento de profunda unión con el Señor. A un momento Jacinta, un día, habló con Lucía, porque Jacinta solamente ha comulgado por el ángel. Ya dijo a Lucía que estaba saliendo de la misa, recibiste la Sagrada Comunión, entonces ven y acércate a mí, porque tienes a Jesús escondido en tu corazón. Miren qué ternura. Quería estar cerquita de Lucía, cerquita físicamente, porque es una fe muy sencilla, lo sé, pero es una fe muy profunda, en que Jesús, Eucaristía, estaba en el corazón de Lucía. Ella quería estar cerquita de Lucía, por eso. Miren qué ternura, y al mismo tiempo qué profundidad del amor. Y después Francisco, el grande adorador eucarístico de Jesús. Escucha, tú ve para la escuela
que yo me quedaré aquí en la iglesia cerca de Jesús escondido, y se quedaba horas. Algunas veces 3 horas. Lucía lo encontraba, ¿cómo lo dejó? Y nosotros con Jesús tan cerquita, bueno, esta es también una lección de la fe. Amar y adorar Jesús, Eucaristía. Seguramente que vamos a crecer en la fe. El tercero amor de los pastorcitos, obviamente, es la Virgen. Fue un amor que tuvieran, me hace solo, ya estoy casi a terminar, ¿vale? 5 minutos. ¿Me da más 5 minutos, Excelencia? Sí. Si el obispo me da 5 minutos. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Porque hace falta 3 cosas más. Ay, Señor. Es mucho. ¿Vamos bien? Ok. La Virgen. ¿Por qué amar a la Virgen los niños? ¿Saben? Les voy a contar cómo se pasó y después qué conclusiones sacamos para nuestra vida. ¿Se acuerdan que en mayo la Virgen a la pregunta, ¿queréis ofreceros a Dios? ¿Qué cosa contestaron los niños? Sí, queremos. Con fuerza, sin duda, inmediatamente, con coraje. ¿Sí? La Virgen fue clara. Pues tendréis que sufrir, mas la gracia de Dios será vuestro conforto. El problema es que los niños no sabían que los problemas se iniciarían en aquel día. Porque Jacinta, una niña que tenía 7 años, estaba encantada con la Virgen y decía, ¡ay, qué señora tan hermosa! Y Lucía, más prudente, pidió silencio. No vamos a hablar nada de esto. Y los otros dos, sí, no hablamos de nada. Pero Jacinta continuaba, ¡ay, qué señora tan bonita! Decía así en portugués. Y Lucía, estoy a ver, Jacinta, ¿qué vas a hablar? No, te lo prometo, no digo nada. Pero continuaba, ¡ay, qué señora tan bonita! Jacinta, no, tranquila, yo no digo nada. Pero continuaba, cuando llegó a su mamá, primera cosa, mamá, que vimos a la Virgen en la cova de Airía. Y se estragó todo. Sí, se echó a perder todo. Afortunadamente, fue la primera apóstola del mensaje de Fátima. Pero ¿qué pasó? Pasó que se dio a conocer las apariciones y los papás de Lucía, los papás de Francisco y Jacinta se creyeron inmediatamente porque el papá llamó a Francisco, miren qué cosa hermosa, y le preguntó, Francisco, ¿es verdad lo que está diciendo tu hermanita? Y él, sí, papá. Bueno, entonces es porque es verdad, porque mi hijo jamás dice una mentira. Tremendo esto, ¿no? Miren qué educación han dado estos padres a estos niños. Verdaderamente los padres son los primeros educadores de la fe. Por favor, no dejen para las parroquias el primero acto de educación en la fe. Si los niños no beben la fe en casa, bueno, ¿ok? El primero, después las parroquias, obvio, en los catequistas, pero estos niños fueron educados en la fe en primer momento por su papá y por su mamá. Ahí que comenzaron a creer. Pero los papás de Lucía no se creyeron. Y la mamá era una santa, verdaderamente. Pero su pensamiento era, mi hija no es digna de ver a la Virgen. Era este su pensamiento. Y ahí cambió la vida de Lucía, que de la más pequeña, la más acariciada, cambió su vida para, se le peleaban, decían que ella estaba mintiendo. ¿Entienden? Su vida cambió profundamente. Que en el mes siguiente, si en mayo Lucía tenía dicho, sí, queremos sufrir todo, en junio llega a las apariciones, primera cosa que pide a la Virgen, por favor, yo quería pedirle se nos levaba al cielo. Así ya basta, ya no queremos más. Un mes y basta. Y es interesante que la Virgen le contestó. Y le dije, sí, Lucía, a Francisco y a Jacinta los llevaré muy pronto. Pero tú te quedas aquí porque el Señor se quiere servir de ti para me hacer conocida y amada. Él quiere establecer en el mundo, a ver si estoy diciendo bien en español. ¿Sí? Gracias. Porque Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Fíjense que Lucía estaba sabiendo su vocación. ¡Qué cosa grandiosa! Estaba conociendo de los labios de la Virgen su vocación, su misión. Pero sus oídos se fijaron en las primeras palabras.
Francisco y Jacinta se iban a morir pronto. Ni escuchó las últimas, ni quería saber de misión, de vocación, pobrecita. Entonces dije a la Virgen, entonces yo me quedo aquí sola. Yo creo que esta es una experiencia que todos nosotros hacemos una u otra vez en la vida, que nos sentimos solos. Entonces, para aquellos de nosotros que nos hemos ya sentido solos, al menos una vez en la vida, la respuesta de la Virgen es para cada uno de nosotros. Y entonces yo me quedo aquí sola. La Virgen le contestó, no, hija mía, yo jamás te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá al Señor. Esta fue la seguridad de la vida de la hermana Lucía, que jamás la Virgen la dejaría. Y miren qué bonito, la Virgen sería su refugio y el camino hacia el Señor. De nuevo, el centro es el Señor. La Virgen no queda con nada para sí misma. Todo lo que le damos, le da el Señor, porque sigue siendo la sierva del Señor. Así que no tengamos miedo. Pase lo que pase en nuestras vidas. Si no largamos la mano de la Virgen, ella será siempre nuestro refugio y el camino que nos llevará al Señor. ¿Está claro? Sí. Y ellos sabían eso. Por eso amaba a la Virgen, ¿por qué? Porque Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón. Dios quiere, no la Virgen. Entonces estaban confiantes que estaban obedeciendo. ¿Se acuerdan que la Virgen también obedeció? Estaban obedeciendo al Señor. Porque si Dios quiere, está todo bien. Nosotros también queremos. Así el Papa Pablo VI, en la Marialis Cultus, decía, ¿cuál es el fundamento teológico para la devoción a la Virgen? La voluntad de Dios. Es que Dios lo quiere. Por eso amamos a la Virgen. Solo por eso, porque Dios lo quiere. Así todo está tranquilo. Y los pastorcitos sabían eso. Y rezaron, amaron mucho a la Virgen obedeciendo a sus pedidos. Concretamente, el rezo del rosario todos los días. ¿Cuánto rezaban? Tengo tantas cosas para contar, pero no puedo. Cuente. Ay, Dios mío. Solo una historia de Francisco. Puedo contar una de Francisco, porque me encanta tanto. Y después las otras dos paso más deprisa, porque son más obvias. Pero estas las personas no lo saben mucho. Tengo dos cosas de Francisco. Porque Francisco, todas las personas piensan que Francisco era centrado en Dios, y era así. Pero él amaba tantísimo a la Virgen. Y a dos pormenores que nos hablan de su amor a la Virgen. Aunque Jacinta verdaderamente tenía un amor, un corazón enorme, que cabía todo. Jesús, la Virgen, los pecadores, la iglesia, bueno, todo estaba en el corazón de Jacinta. Pero Francisco, en el cárcel, la experiencia de agosto, cuando estaban en el cárcel, él cuando se ve aproximar al mediodía, a las 12 del día 13, y que estaba percibiendo que no iba a la cova de Iría, lo que lo ponía más triste era, ¿y la Virgen? ¿Cómo se va a quedar? Y la hermanita Jacinta lloraba. Y Francisco le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Por qué me hace falta mi mamá? Porque tengo saudades. Saudades de mi mamá. Y Francisco dice, mira Jacinta, a nuestra mamá, si no la vemos más, no pasa nada. El problema es la Virgen. Y si ella está triste porque no estábamos en la cova. ¿Entienden? Estoy hablando de un chico con 9 años, para quien la mamá es todo. Pero ella entendía que más importante que su mamá era la Virgen. Si no vemos nuestra mamá, paciencia, ha dicho en portugués, ofrecemos este sacrificio al Señor. El problema es la Virgen. Este niño tenía todo organizado en su cabeza, teológicamente hablando. ¿Cómo nos enseña a sermos ordenados en nuestras prioridades? ¿Cómo nos enseña este pequeño? Y después, otro detalle. En el 13 de mayo, Lucía preguntó a la Virgen, ¿dónde eres ustedes? Y la Virgen, del cielo. Y Lucía muy pronto, yo me voy al cielo si tú te vas. Y Jacinta, también. Y Francisco, pobre. Francisco también, pero
tiene que rezar muchos rosarios, porque era un niño, ¿sabe, Excelencia? Los niños tienen que rezar más que las niñas. Bueno, más o menos, estoy brincando, ¿no? Yo tengo mi teoría acerca de esto. Pero lo serio es que Francisco rezó muchísimo y verdaderamente para mí la razón es porque él tenía una vocación contemplativa. Y si la Virgen dijera, Francisco, tú tienes una vocación contemplativa, el pobrecito no entendía qué cosa significaba esto. Pero como la Virgen le ha dicho, tiene que rezar muchos rosarios, él eso entendía, inició a rezar y inició su vocación contemplativa. Para mí es esta la razón, no es que era ni más pecador, no. Era que tenía una vocación mística y contemplativa que tenía que desarrollar. Y solamente con la oración se hace eso, y la Virgen lo mandó a rezar y él lo rezó. Pero lo interesante es que al final de las apariciones, y hablaba esto con Fernanda, la Virgen se llamó a sí misma, no se llamó yo soy la Virgen de Fátima. ¿Qué cosa ha dicho? Yo soy la Virgen del Rosario. De Rosario. Nosotros acrecentamos de Fátima. Pero ella se llamó a sí misma, yo soy la Señora del Rosario. Así que de algún modo se identificó con esta oración. Y es curioso que en la muerte de Francisco, y eso tengo que contar, porque es un caso, si ustedes van a Fátima, a la basílica, van a ver que Jacinta llegó primero a la basílica que Francisco. Ella llegó, se no me esvallo, en 51 y él en 52. ¿Por qué? Pobre chico, siempre llega atrasado a las cosas. ¿Por qué? Porque hicieron los reconocimientos canónicos de los restos mortales al mismo tiempo, para trasladar a la basílica. Pero Jacinta estaba bien identificada porque ella primero fue sepultada en Orén y después en Fátima, así que paseó un poco después de muerta, pobrecita, y llegó a Fátima en el 35. Francisco fue sepultado inmediatamente por su muerte en el 19, cuando muchos chicos se murieran con la epidemia, ¿ok? Y fue sepultado, miren, no sabían lo que iba a dar Francisco, era un chico más, especial, pero era un chico, y también no había los cuidados que hoy hay en la sepultura, ni de identificación, con la foto, no había nada de eso, estamos en el inicio del siglo XX en un Portugal muy pobre. Así que llamaron a su papá para identificar el local, donde estaba Francisco. Papá, en el 51, indicó, abrirán, cogerán un cajón, la urna, y bueno, aquí está Francisco. Vienen los médicos, aquí está Francisco, tal y tal, eran huesos, y decían, oye, este no puede ser Francisco. ¿Y por qué? Porque estos huesos pertenecen a un niño de 2, o una niña de 2, 3 años. 2, 3. Y Francisco se murió con 10. Aquí está un problema, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es Francisco? Y este es un problema muy grave, porque es el problema del culto de reliquias. Tiene que ser el santo. Pero el papá insistía. Por eso, solo un año más tarde se hizo la trasladación de Francisco. Porque se quedó un problema y muy incómodo. Pero el papá insistía, está aquí. Bueno, de facto, abrieron más hondo y encontraron un mayor. Pero la duda está, ¿y cómo sabemos qué fue? ¿Cómo sabemos? Abrieron el cajón y había un otro señal, que había un otro que después fue más científico, pero el papá miró y dice, es Francisco. Etimarto, ¿usted cómo sabe que es Francisco? Porque intacto estaba su rosario. El rosario de familia. Para mí, esto está descrito en Doctor Cristino, que es el histórico más precioso de Fátima, que todavía está vivo, en una conferencia que he hecho sobre Francisco. Las 148 Ave Marías intactas, 2 estaban medio destruidas, cuando se ha hecho la descripción de lo que encontraron. Había otro señal, que fue la posición, que se acordaron las personas. Bueno, no voy a contar esto, pero lo que inmediatamente ha dado la certeza al padre, este Francisco, fue el rosario.
Miren, el rosario dio a los niños su identidad. Para mí esto es tremendo. No me parece un detalle. Fue el niño que más tuve que rezar. La Virgen se llamó a sí misma la Virgen del Rosario. Yo creo que el rosario es una oración importante para nuestra identidad cristiana. Yo creo. Me demoraría una hora más a explicar por qué. Pero se queden con este episodio de Francisco. Fue reconocido por su rosario. Qué cosa tan hermosa para mí. Pero, bueno, a ver, paciencia. Otra característica apostólica, ¿cómo no? Yo si tengo una cosa buena, la comunico a los demás, con un ardiente celo por la conversión de los pecadores. Y sabemos cómo Jacinta era generosa para los pecadores. Todos los sacrificios le parecían poquitos. ¿Y qué cosa hacía Jacinta? ¿Inventaba sacrificios difíciles? No. Escogía las cosas del día a día. ¿Cuántas veces la mamá quería que comiera algo? Ella no le apetecía, pero comía porque mamá quería. ¿Cuántas veces le apetecía huir de las personas? Escapar porque era de más y se quedaba sonriendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos oportunidad del día a día? ¿Cuántos de ustedes han casados? Con mujeres y con hombres. Me expliquen cuántos han. ¿Pueden levantar la mano? Bien. Casados, esposados, matrimonios. ¿Cuántos matrimonios tenemos aquí? Ok. Díganlo verdaderamente. Es siempre fácil ser simpático para el respectivo marido o mujer. No. Saben que yo en mi comunidad somos 11 hermanas, 12, en un convento muy pequeñito, ¿verdad, Fernanda? Que es pequeño. Somos todas jóvenes. Yo soy una de las más viejas. Y de las mayores, gracias. Una de mayores. La cocina es chiquitita, chiquitita. ¿Saben qué significa pequeñita? Con 11 jóvenes en el desayuno, llenas de hambre, al llegar a la cocina, solo tenemos uno microondas. Es la conquista del microondas por la mañana. Es una historia. Pero antes de la conquista del microondas es la oración